Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El viernes a la noche, el Ministerio de Trabajo terminó un informe que les vamos a dar hoy en exclusiva en el Destape sobre la situación de empleo en Argentina. Está medido al 31 de marzo pasado. El 31 de marzo de 2011, hace 2 meses y medio, en Argentina se llegó a los 17 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Eso significa un crecimiento con respecto a 2003, al primer trimestre de 2003, antes de que asuma Néstor Kirchner, de 5.100.000 empleos. ¿Sí? Un aumento del 42% en prácticamente 8 años, se cumplieron 8 años, 2 meses después, en la cantidad de puestos de trabajo. A ver, cuando uno piensa cuáles fueron las principales medidas económicas de este gobierno, uno primero piensa en el desendeudamiento, ¿sí? En la renegociación, en la salida del default, en el pago al FMI. Si no nos hubiéramos desendeudado, nada hubiera sido posible. Después piensa en la creación de un nuevo derecho, como es la asignación familiar por hijo. En el caso de la creación de empleo, no es una medida que se toma de un día para otro, es un trabajo que tiene que ver con muchas cosas. Hemos tenido en Argentina periodos de fuerte crecimiento económico en donde no se generaba empleo. Primero tiene que ver con el modelo, indudablemente es un modelo proindustrial. Pero además de eso, ha habido una serie de medidas aparte, inversión pública en obra pública que genera mucho empleo, el cuidado desde el Ministerio de Industria, los aranceles a la importación, los pedidos de licencias no automáticas, se llaman. Es decir, hoy un importador en la mayoría de los productos tiene que pedir un permiso que se analiza en el Ministerio de Trabajo si va a destruir empleo esa importación, y si no, si va a destruir empleo, no se permite que ingrese. Los planes que tiene el Ministerio de Industria para subsidio para las empresas, en todos los casos exige, bueno, yo te voy a dar una desgravación impositiva o yo te voy a dar un subsidio de tasa de interés en el caso de que, además de hacer la inversión, generes empleo. Es decir, hubo toda una política, sin duda la principal fue la que se tomó desde el Ministerio de Trabajo, lo hemos contado en el Destape, hay más de 500 talleres, agencias de empleo en el país que han entrenado a 1 millón de personas que no tenían calificación para generar empleo, ¿sí? Lo que se hizo en la crisis de 2009, el llamado Plan Repro, es decir, bueno, las empresas antes de despedir gente por el problema que se suscitó en 2009, fruto de la crisis financiera internacional, tenían que presentarse ante el Ministerio de Trabajo, se chequeaba si realmente su situación ameritaba el despido de los empleados y en ese caso se les pagaba una parte del sueldo. Es decir, hubo una serie de medidas más allá del crecimiento económico que generaron estos 5 millones de puestos de trabajo. Vamos a ver la placa que generamos en la producción para ver exactamente. ¿Ven? Había en el 2003, en el primer trimestre, 11.900.000 empleados en Argentina. Al final del primer trimestre del 2011, 17 millones de empleados, un aumento de un 42%. Pero vamos a ver una segunda placa en donde vemos el desempleo. En Argentina, después de la crisis de 2001, llegamos a un desempleo del 27%. En el 2003 el desempleo ya había bajado, Argentina creció en el 2002 y en el primer trimestre de 2003 había bajado el desempleo, pero todavía quedaban 3.100.000 desocupados. Bueno, en el dato que me dan del Ministerio de Trabajo al 31 de marzo último quedan 1.200.000 desocupados, es decir, cayó un 60% el desempleo. A ver, cuando uno habla de generación de puestos de trabajo, cuando uno habla de que un desocupado pase a ser un ocupado, no está hablando solamente del ingreso de esa persona que trabaja. La desocupación en Argentina ha tenido nefastas derivaciones en varias áreas. Digo, lo hemos dicho varias veces aquí, en algunos casos varias generaciones de gente que no ha tenido empleo. Eso ha derivado en problemática social, en inseguridad, en aumento de la drogadicción. Hay una serie de consecuencias que trae la desocupación que seguramente no se van a revertir de un día para el otro,
pero la creación de empleo tiene una connotación que va mucho más allá que el costado económico. Por último, el último dato con respecto al empleo, que lo pedí yo especialmente luego de que me llegó el informe, leí en La Nación y en Clarín hace una semana que no se estaba generando empleo, que en el último año no se había generado empleo. Bueno, la verdad cada vez me está costando más creer en la sección de economía de estos dos diarios, entonces pedí el empleo decente, el empleo en blanco privado, que es el mejor empleo, el que se genera fruto de la producción y el que es en blanco. Bueno, vamos a ver la última placa. En el último año, el crecimiento del empleo privado en blanco fue de un 3,7%, se generaron 183.000 puestos de trabajo nuevos. A ver, en el mundo se dice que hay pleno empleo cuando la desocupación está alrededor del 4%. ¿Por qué? Porque esa es la gente que está cambiando de trabajo, que está buscando un trabajo mejor, un trabajo más cercano, un trabajo que le guste más o que le paguen más. Argentina está hoy en el 7%. A este ritmo que les acabo de mostrar en esa placa, estaríamos a 3 años de llegar al pleno empleo. Si no pasa nada y se sigue con un proyecto similar a este. Así que bueno, por el lado del empleo, todo bien, y lo que estaba escribiendo Clarín y La Nación en los últimos días es un invento más. A ver, quería hacer algún comentario, tenemos al presidente de la Unión Cívica Radical, Ángel Rosas, sobre los movimientos que hizo Ricardo Alfonsín en la última semana. Mucha gente está disconforme. A ver, si a mí me preguntaban antes de que Hermes Wiener dijera que no quiere ser candidato a vicepresidente, si me gustaba esa fórmula, más allá de que la vote o no la vote, la verdad que sí. La verdad que sí. Nosotros durante décadas tuvimos en Argentina una discusión económica y social sesgada desde el centro hacia la derecha. Que las primeras dos minorías, el kirchnerismo y esta unión del radicalismo y el socialismo, discutieran en el Congreso o en los distintos ámbitos política y política económica, me parece que seguramente lo hubiesen hecho desde el centro para la izquierda, con un proyecto más o menos parecido a lo que tenemos hoy, quizás con esta unión radical socialista proponiendo mejoras sobre lo que se hizo en los últimos 8 años. Podían ganar, podían perder, de todas maneras seguramente iban a ocupar muchas bancas en el Congreso. Se le suele reprochar, he escuchado muchos periodistas cercanos a mi pensamiento ideológico que le reprochan a Alfonsín su alianza con de Narváez y que de esa manera lo dejó afuera a Wiener. La verdad que yo lo veo distinto. A ver, me parece que el que dijo, primero, me parece que el que dijo no fue Wiener. Digo, ¿no? Se le ofreció ser candidato a vicepresidente y dijo que no. Me parece que el tema de los límites con respecto a de Narváez tendríamos que mirar cada uno en cada partido por quién fue apoyado. Digo, a ver, el kirchnerismo en esta elección es apoyado por el gobernador de Formosa, France, que es apoyado por intendentes del conurbano impresentables, fue apoyado por Aldo Rico. Me parece que lo que mostró Ricardo Alfonsín esta semana es una vocación de poder que lo separa de todo el resto de la oposición. Por ahí se suele decir la oposición deshilachada. A mí me parece que la oposición no es deshilachada, la oposición es segmentada y el radicalismo es uno de esos segmentos y me parece que hoy por hoy es el que mejor se está parando por esta vocación de poder que demostró Alfonsín con cierto grado de pragmatismo. Y sí, la política es así. Digo, sinceramente, me hubiera gustado la alianza con Wiener, pero me parece bien que aparezca una opción de poder, una alternativa de poder en Argentina con una persona que muestra vocación de poder. Digo, muchas veces se ha criticado al kirchnerismo por la forma de acumulación de poder. Sinceramente, lo que más me interesa es para qué se usa ese poder. Obviamente que todo es importante y todo tiene su límite. Lo que más me interesa es para qué se usa ese poder. Conociendo a Ricardo Alfonsín, me parece que esta forma de, en este caso,
no acumular poder, pero sí acumular peso específico, masa crítica para tener más votos en las elecciones, en el caso de que ganara, seguramente lo que va a intentar hacer Alfonsín va a ser un proyecto progresista. No me parece que vaya a cambiar de opinión porque lo tenga a de Narváez como gobernador de la provincia de Buenos Aires o a González Fraga como vicepresidente. Desde mi punto de vista, tenemos hoy lo que estábamos necesitando: un partido de la vereda de enfrente con vocación de poder, que se muestra como alternativa a un gobierno que tiene 8 años, que quizás llegue a 12, pero que tiene que tener siempre, porque es importante en una democracia, una alternativa viable con vocación de poder. Por eso estoy de acuerdo con lo que hizo Ricardo Alfonsín. Buenas noches, esto es El Destape.